función legislativa ni en la de transparencia y control social. Continúa el debate. De inmediato la intervención del asambleísta Vicente Tallano de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Capítulos vinculados de manera directa con la designación de autoridades de control. Y estos capítulos los encontramos del 79 al 2006 con el extinto Congreso que tenía esa facultad de designar, así como también los encontramos del 2007 al 2019 con el actual Consejo de Participación Ciudadana, que luego sí, de una nueva Constitución que está en vigencia del año 2008, asumió esa competencia desde nuestro punto de vista equivocada. ¿Y por qué equivocada? Más allá del concepto de fondo, como Cucarón lo señaló, jamás debió de existir un Consejo de Participación Ciudadana, y menos aún otorgársele esa atribución que sirvió única y exclusivamente como un vehículo para el gobierno de turno para secuestrar la institucionalidad. Y las consecuencias están a flor de piel. Las consecuencias no solo las vivieron ciertos ciudadanos o actores políticos, las consecuencias las vivimos todos, las vivió el Ecuador entero. Y sí, resulta un poco irrisorio que antes los victimarios ahora son víctimas, pero en todo caso, ahí estará el juicio de la historia. Hace mucho tiempo ya, Montesquieu decía que el poder debe regular al poder, y precisamente cuando desarrolló o esbozó esta tesis de la separación de las funciones del Estado, en esa tradicional del poder ejecutivo o de la función ejecutiva, legislativa y judicial, claramente se señaló que el camino era el contrapeso, y por eso la Asamblea Nacional o el órgano parlamentario tiene la facultad de fiscalizar y ejercer el control político sobre o en relación a las otras funciones, entiéndase, autoridades que forman parte del aparataje estatal. Y por eso no debe extrañar que esa competencia de designar y de posesionar autoridades de control sea propia de un parlamento, como sucede en casi todos los regímenes democráticos del mundo. Más bien, la excepción y la novedad es esta particularidad de habernos inventado una quinta función sobre pretexto de la participación ciudadana y el control social, que simplemente, reitero, todos vivimos las consecuencias, simplemente secuestrar la institucionalidad. Si bien es cierto, era necesario esta precisión, no con el ánimo de polemizar, porque hoy tenemos una oportunidad como Asamblea de enmendar. De hecho, estamos tratando conceptual y jurídicamente una propuesta de enmienda a la Constitución. Tenemos la capacidad de corregir ese error que se cometió hacia atrás. Y no es hora de buscar culpables, y reitero, los excesos y los errores se cometieron en el pasado muy lejano, desde el 79 hasta el 2006, así como también se cometieron en el pasado bastante cercano, del 2007 al 2019. Y sí, ya hay muchos que hoy pretenden desmarcarse de ese pasado bastante cercano de los últimos 10 años. El señor presidente de la República también ha sido parte de esa decisión, algunos ministros de Estado y algunas personas que hoy forman parte de este órgano legislativo también lo fueron. Pero reitero, no es momento de un cruce de acusaciones ni de buscar responsables, sino de encauzar una solución, porque eso es lo responsable. Llevar este debate con altura y al final de esta discusión poder tener un texto que garantice, sí, verdaderamente lo que el ciudadano aspira, tener autoridades de primer nivel, no solo con probidad, sino que puedan actuar con independencia. Ahora, no debe extrañar que en este Parlamento, que es precisamente la máxima representación política del país, porque eso lo establece nuestra propia Constitución, se tomen decisiones como la propuesta de enmienda en este debate pretende que se lleve adelante. ¿Y cuál es el camino? Que esa atribución de designar autoridades de control, fiscal, procurador, contralor, superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, pase nuevamente al órgano legislativo. No debe preocupar y no debe extrañar. Lo que debemos buscar es que precisamente exista un procedimiento claro,
un procedimiento transparente y que los requisitos para que estos ciudadanos opten a postular por esos cargos y posteriormente alguien resulte electo sean requisitos de primer nivel, sean requisitos exigentes, porque esa es la única vía que va a garantizar el verdadero ejercicio probo, correcto y legal de una de estas funciones. Porque alguien ya lo decía, la probidad y la ética no van a nacer en ningún momento de la ley, son propias de la calidad y el comportamiento y de la historia de vida de una persona, de su formación, de su cuna, de cómo se ha practicado los valores a lo largo de su vida. Y tenemos que encauzar la enmienda hacia el camino más sencillo. Es claro que se pretende que sea el órgano legislativo el que haga la designación a través de respetar el mecanismo que hoy de alguna u otra manera ya la propia Constitución establece. Porque cuando hablamos de la designación de algunos cargos, la propia Constitución genera el mecanismo, es decir, por ejemplo, ternas que nacen del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, en el caso, por ejemplo, del Procurador General del Estado, lo cual es correcto. En el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, ternas que nacen del Ejecutivo e inclusive de la propia Asamblea Nacional, o como pasa con el Consejo de la Judicatura, que inclusive la Defensoría Pública tiene la posibilidad, la Defensoría del Pueblo tiene la posibilidad de remitir una terna. Ahora, lo importante es que una vez que llegue al Congreso o al órgano parlamentario esta facultad se ejerza de manera transparente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, debe existir una comisión que exclusivamente tenga dos facultades. Primero, la verificación del cumplimiento de los requisitos, que reitero, tienen que ser exigentes y del más alto nivel, lo que obviamente de manera posterior implica la adecuación del resto del ordenamiento jurídico a la Constitución, es decir, una reforma a la ley que regula el funcionamiento, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, una reforma a la ley orgánica de la función judicial, una propia reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Y esta designación que tiene que hacer el Parlamento tiene que hacerse a través de una comisión que sí, tiene que respetar la diversidad de la representación de este Parlamento, y no podemos caer en las taras de que solo esté incluida la representación, por ejemplo, de una bancada legislativa. Eso deberá ser materia de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Pero hay dos atribuciones que tiene que tener esta comisión. Primero, revisar el cumplimiento de requisitos y garantizar la participación ciudadana. ¿Y cómo se garantiza la participación ciudadana? A través de un efectivo, real, directo y expedito acto de contradicción y de oposición a los postulantes. Si caemos en la tara de las comisiones que califican, de las comisiones que revisan y que tienen la posibilidad de, por cualquier motivo, sea cual sea, darle un punto más o un punto menos a una candidata o un candidato, vamos a regresar a lo que ha sucedido con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y creo que hay un consenso general en que esos errores deben ser corregidos, deben ser enmendados. Por lo tanto, esa discrecionalidad debe desaparecer. No es sano, como Muñoz lo dejó sentado al inicio de este debate, inclusive participar o pretender inmiscuir sobre pretexto de la academia a un órgano o a personas externas al órgano legislativo. Esa responsabilidad la deberá asumir administrativa y políticamente la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque las personas o los funcionarios que terminen escogidos, designados y posesionados por esta Asamblea Nacional, siempre, de acuerdo a la Constitución, van a estar sujetos al control político, a la fiscalización. Allí está la institución del juicio político, allí está la institución del requerimiento de información, allí está la posibilidad de que un funcionario sea llamado a este propio pleno o que sea llamado a una comisión a rendir cuentas. Por lo tanto, no es un problema de control, no es un problema de libertad ni de falta de ley. Siempre va a ser un problema de voluntad política, va a ser un problema de aplicación de la ley. Y por eso es totalmente justo, es totalmente constitucional, es totalmente legal y pertinente que esa atribución
de designar autoridades de control regrese a la Asamblea Nacional, porque este es el primer poder del Estado. Esta es la función que representa a todos los ecuatorianos, guste a unos o no guste a otros. Y no hay otro camino más puro que la Asamblea haga esa nominación y que la propia Asamblea se haga responsable por esos nominados. Reitero, tenemos que dar trámite a esta propuesta tratando de compilar todos los aportes que se hagan en este debate, pero buscar al final de este proceso un procedimiento sencillo, transparente, que contenga requisitos exhaustivos y de riguroso cumplimiento y garantizar a través de la oposición la participación ciudadana. Señor presidente, señores asambleístas. Gracias, señor asambleísta.